Eutanasia. Salvación del cuerpo, aflicción del espíritu. Por el espíritu Rubián y Abel Glasser. Las personas surgen delante de otras durante la trayectoria en el mundo material, justamente para transmitir mensajes, dar orientaciones, cambiar de rumbo, y después desaparecen, tal como entraron. Algunas pueden fijarse en el camino de otros, pero no siempre eso es común. Plinio, a pesar de ser patrón de Tony, nunca había tenido tanta intimidad con él, como en aquellos momentos que hablaron seriamente sobre un asunto que era verdadero tabú en la agencia de publicidad. Fue lo suficiente. Tony tocó a las puertas de un centro espírita que le fue recomendado. En su caso, no obstante, las cosas no pasaron como esperaba. O sea, ningún médium recibió a Marcos para una conversación o una explicación. Al contrario, él pasó meses frecuentando el lugar y ninguna comunicación fue establecida. No desistió y permaneció confiado, lo que fuera considerable para el progreso espiritual de Marcos. Lejano y no preparado en virtud de la desencarnación prematura y de su estado emocional, él no acompañaba a Tony en sus idas al centro y se quedaba bien alejado con temor de entrar. Nunca fue forzado a nada, habiendo sido respetado su libre albedrío. Por eso Tony consiguió calmar al amigo, apenas con oraciones y los efluvios que lo envolvían cuando se comunicaban mentalmente. Su mansedumbre y su nuevo aprendizaje lo hicieron volcarse en la eutanasia, buscando entender lo que había pasado con Marcos y lo que era preciso hacer para lidiar con las personas desengañadas en fase terminal de la trayectoria material. Los conocimientos obtenidos fueron primorosamente recibidos, pues él los guardaba con avidez. Cualquier forma de eutanasia no es bienvenida, pues se trata de una interrupción de la vida a destiempo. Por más que la medicina de los hombres quiera dar un fin digno a la vida humana, entre comillas, pregonando que el concepto de vida es el de vida útil, jamás se podría sustituir a Dios en esa elección. La vida es siempre vida, no habiendo el menor espacio para la llamada vida inútil. Todo momento que el espíritu pasa unido a la carne es provechoso. Él está aprendiendo algo, aunque su cuerpo físico esté en estado de inconsciencia. Nada ocurre por mero acaso, y nadie es llevado a ese estado por suerte o por azar. Se trata de un período para preparar al ser al desenlace. Puede estar días, meses o años en preparación. Al final, delante de la vida eterna, cualquiera que sea el periodo, será siempre ínfimo. No es necesario señalar que abreviar la vida ajena, a pretexto de ser una muerte caritativa, por razones materialistas, como liberar una cama de un hospital para otro enfermo o dejar de pagar por los servicios médicos, es aún peor. El ser que parte se siente doblemente ajusticiado. Primero, porque no pensaron en su conformidad después de la muerte. Segundo, porque todo no pasó de un trato ligado al materialismo. El hombre siempre buscó explicar el proceso por el cual pasa cuando está enfermo, hasta morir, demostrando el interés de superar el drama natural que eso representa para el ser humano. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, son siempre intentos vanos de explicar el fenómeno muerte, lo que no compete al ser humano. Cuando el momento llega, ciertamente se dará el desprendimiento de quien quiera que sea, pues la medicina
no tiene base para prolongar indefinidamente la existencia material, ni nunca la tendrá. Así, anticipar la muerte o abreviar la vida es siempre un mal, pues no encara la continuidad que vendrá después del desligamiento, pensándose solamente en el momento presente, cuando el cuerpo del encarnado dejará de sufrir, pero el espíritu, perpetuo que es, podrá extender inútilmente el sufrimiento para la verdadera vida. Es más indicado limar las aristas antes de la partida y no después, de manera que la eutanasia y sus variaciones dejan de constituir una salvación o una salida, pero puede, al contrario, significar una auténtica condenación. Como si no faltase la existencia de los suicidas reales y potenciales que sufren mucho después de la desencarnación, como si no bastase que hayan abortos y homicidios que acortan la existencia, el plano material se depara aún con la llamada muerte suave, concepto inadvertidamente creado por aquellos que sólo miran la materia como causa y fin de todo. Del mismo modo que hay suicidas inconscientes, existen los homicidas inconscientes, que son los que equivocadamente creen en la liberación del encarnado que sufre de un mal cualquiera a través de la práctica de la eutanasia. Los estados mórbidos no existen para ser abruptamente cortados, pero al contrario, una dolencia es un desafío colocado por delante del ser humano para que él muestre su voluntad de vencer el mal y obtener un triunfo, demostrando su gratitud a Dios por haber tenido la oportunidad de reencarnar, perfeccionándose y evolucionar. He ahí por qué Marcos sufre, y todos aquellos que de ese desligamiento padecen igualmente. Lleva mucho tiempo para la recuperación total. Tony pasó a dedicar su tiempo de ocio, ya que no había constituido familia, apegándose a una vida desprendida y ligada a la caridad, a conferencias y apoyo a personas gravemente enfermas, cuyas familias pensaban, desde luego, en abreviar su vida practicando la eutanasia. Se volvió un defensor de la vida y un opositor del desligamiento precoz. Los caminos de los encarnados son tortuosos y, a propósito, entrecruzados. Era un domingo soleado de verano, un día caliente y sofocante. Las personas buscaban refugio en piscinas, parques y playas, mientras Tony recorría los pasillos del hospital, no siempre bien ventilados, para llevar su manifestación de apoyo y solidaridad a aquellos que estaban en periodo de pruebas y dolor. A su lado, más calmado, caminaba fiel el amigo Marcos. Dejó definitivamente el recinto de los drogadictos y perturbados en un plano inferior, porque ganó mucho equilibrio y conocimiento. Aceptaba su nuevo estado, sabiéndose desencarnado, y comenzaba a inspirarse en el amigo del plano material para nuevas esperanzas. Tony nunca tuvo oportunidad de algún contacto ostensivo con él, pero se sentía más aliviado después de haber iniciado sus nuevas actividades, lo que le daba el confort del amigo Marcos, que de algún modo estaba bien. Mal sabía que era por él acompañándolo diariamente y estaba dando un ejemplo inestimable para su recuperación. En ese día, al pasar por el cuarto de un hospital público, vislumbró a una mujer sola, en un rincón, que no cambiaba palabra con la otra interna. Ella vivía echada de lado, mirando para la pared, sin encarar jamás las otras 3 enfermas que estaban en el mismo recinto. Decidió entrar, después de saber que allí estaban enfermos terminales de seria enfermedad. Fue acogido con cierta frialdad, lo que sabía que era normal, pues esas personas estaban necesitadas y desacreditadas. No le importó. El primer día no se dirigió a la vieja señora,
pues sentía que era precipitado, ni en los siguientes, aunque hubiese vuelto otros días y otras veces. Las enfermas se acostumbraron a su presencia y ya era saludado con algún entusiasmo cuando entraba. La mayoría de ellas no recibían visitas, pues los parientes, considerándolas desengañadas, acababan igualmente desesperanzados. Tony oía más de lo que hablaba, y en la mayor parte de las veces eran quejas de todo acerca del tratamiento recibido por amigos y familiares. Decían que las personas enfermas eran olvidadas, consideradas estorbos, y si no tenían dinero, completamente abandonadas. Se sentía obligado a hablar de la eutanasia, aunque con mucho tacto para no chocar con cualquiera de ellas. Percibía que algunas deseaban partir, pero otras se apegaban firmemente a la vida material, no admitiendo la hipótesis de anticipar la muerte. Continuaba extrañado de la actitud de aquella mujer en el rincón, que jamás se volvía para él, ni hacía ninguna pregunta. Respetaba su silencio, lo que no le impedía sentirse curiosamente unido a su situación.